Conforme las moléculas se mueven con más rapidez, cuanto menor, las moléculas se mueven con más rapidez cuanto menor es su tamaño. Los gases como el hidrógeno tienen conductividades térmicas más elevadas. Las teorías que explican respecto a la predicción de conductividades térmicas de gases son bastante precisas. La conductividad térmica aumenta aproximadamente según la raíz cuadrada de la temperatura absoluta y es independiente de la presión, por lo menos hasta algunas atmósferas. Sin embargo, a presión muy baja, a presiones de vacío, la conductividad térmica tiende a cero. Pues sí, es muy lógico, ¿no? Hablábamos ahorita sobre los procesos de transferencia de calor en los gases, los líquidos y los sólidos. Por ahí comentamos algo ahorita. Entonces, la conductividad térmica es realmente esa capacidad para conducir el calor por los gases. Entonces, en los gases, las moléculas se encuentran separadas entre sí y esa separación depende de la presión, ¿sí? Entonces, si la presión es grande, sabemos que las moléculas se encuentran más juntas, tienen mayores choques aleatorios entre sí y se transfieren el calor por conducción. Pero si la presión es muy baja, las moléculas se encuentran muy separadas entre sí, la conductividad térmica tiende a cero, ¿sí? Si no chocan las moléculas, nunca va a haber una transferencia de calor. Entonces, para gases es muy fácil predecir el comportamiento de la conductividad térmica. Quiere decir que si yo desconozco un valor de conductividad térmica y no tengo modo de tener acceso a una tabla, donde estimarla, donde leerla, yo puedo obtener un valor muy preciso, muy cercano al real, o sea, con bajo error, únicamente sacando la raíz cuadrada de la temperatura absoluta, a la cual se encuentre mi fluido gaseoso, ¿sí? La raíz cuadrada de T en Kelvin o en Rankine. El valor que obtenemos de esa temperatura, de la raíz cuadrada de, no sé, de 400 Kelvin, ese valor lo puedo manejar como la conductividad térmica del gas y ponerle sus unidades, ¿no? Si estaba en Kelvin, esa acá va a tener unidades de watt sobre metro segundo, ¿sí? Sobre metro Kelvin, ¿no? Watt sobre metro Kelvin. Entonces, y es muy exacto, únicamente sacándole raíz cuadrada a la temperatura absoluta para los gases, ¿ok? Entonces, para los líquidos es un poquito más complicado y para los sólidos, pues no se diga, ¿no? Entonces dice, para los líquidos, el mecanismo físico de conducción de energía en los líquidos es bastante similar al de los gases, ya que las moléculas de energía más alta chocan con las de energía menor. Sí, siempre sabemos que estamos trabajando fenómenos de transporte molecular, ¿no? Siempre están participando las moléculas. Sin embargo, las moléculas de los líquidos están mucho más juntas entre sí y los campos de fuerzas moleculares ejercen un efecto considerable sobre el intercambio de energía. La conductividad térmica de los líquidos varía de manera moderada con la temperatura, variación que casi siempre puede expresarse con una función lineal. Y esta es la función para la conductividad térmica. Tiene esta estructura matemática, ¿no? A más B, T. Quiere decir que yo puedo obtener la conductividad térmica para un líquido de una tabla a una determinada temperatura. Siempre estas tablas están en rangos de temperatura, porque recuerden que estas propiedades varían con la temperatura, ¿sí? De hecho, aquí está, ¿no? Aquí lo podemos ver claramente, está en función de la temperatura. Entonces, cuando tenemos rangos de temperatura muy grandes en un cálculo de ingeniería y queremos observar el proceso de esa transferencia de calor, utilizar una K constante, a lo mejor luego decimos, ¿qué K uso si mi sistema está entre 100 y 500 grados Kelvin? ¿Qué hacemos? No, pues decimos, pues saca la media, ¿no? Y busca una tabla que esté a 500 y 100, 600, busca una K 300. Este dato es bueno, pero no es lo mejor, porque tiene una desviación, porque la conductividad varía con la temperatura. No es como sacar una media y con esa media represento la conductividad de todo mi sistema. Ahí lo más ideal es encontrar las constantes, la A y la B que le corresponde a cada tipo de líquido. Hay tablas de constantes de A y B para conductividad térmica y utilizar esas constantes y manejar esta acá como una función, que en un determinado momento la podemos integrar, ¿sí? La integramos y la diferenciamos con respecto a la temperatura
y obtenemos un valor de conductividad térmica muy preciso. Entonces tenemos las dos opciones, usar un valor de tabla como en todo, buscando que esté a una temperatura más cercana de mi proceso, o usar la función de conductividad térmica. Entonces, para los gases vemos que es muy exacto decir la raíz cuadrada de la temperatura me entrega la conductividad térmica, porque como son gases y tienen menos influencias intermoleculares entre ellos, se encuentran separadas las moléculas, tienen menos interacciones moleculares que afecten el comportamiento de la conductividad. Con sacar la raíz cuadrada ya tengo yo una conductividad térmica muy precisa. Para el líquido ya no tanto, porque como ya las moléculas están más cercanas, ya hay influencia de otras fuerzas en las moléculas y eso afecta el comportamiento de la conductividad. Y aquí ya tenemos entonces una ecuacióncita un poquito más complicada, ¿no? Y finalmente para los sólidos, dice las conductividades térmicas de los sólidos homogéneos son muy variables. Aquí ya tenemos algunas variaciones entre ellas, ¿no? Los sólidos metálicos como el cobre y el aluminio tienen valores muy elevados, mientras que algunos materiales aislantes no metálicos del tipo de la lana mineral y el corcho tienen conductividades muy bajas. Chequen que ya hay otras características que están afectando la conductividad. Aquí no podemos decir que todos los gases, así como todos los gases se comportan más o menos con una conductividad muy aproximada, los líquidos un poquito más dispersos, pero se parecen mucho las conductividades. En los sólidos, ¿no? En los sólidos tenemos de azúcar, chile y manteca, ¿no? Hay sólidos que no conducen prácticamente nada y hay otros sólidos que conducen mucho la conductividad térmica, la energía. Por lo tanto, dice la conducción de calor o energía a través de los sólidos se verifica mediante dos mecanismos. En el primero, que se aplica principalmente a sólidos metálicos, el calor, al igual que la electricidad, es conducido por los electrones libres que se mueven en la red estructural del metal. Es decir, que en los metales, en los objetos sólidos metálicos, sabemos que siempre está presente el enlace metálico y esa propiedad que tienen de que los electrones pues andan viajando entre toda la superficie del metal, brincando de átomo a átomo, y esos electrones pues son los que llevan y traen el calor o la electricidad. En el segundo, que existen todos los sólidos, el calor es conducido por la transmisión de energía vibracional entre los átomos, ¿sí? Lo que es la energía cinética ahí, ¿no? Del movimiento de los átomos que nunca dejan de vibrar, eso lo sabemos también, ¿verdad? El sólido lo vemos, pero realmente si pudiéramos ver sus átomos, los átomos están vibrando, siempre está el movimiento continuo, ¿no? Entonces eso también facilita o es un mecanismo de transferencia del calor, pero principalmente será por los electrones, ¿no? Que están en él. Y chequen que no nos da ninguna forma de una ecuación o no nos da alguna manera rápida de determinar en forma lo más exacto la conductividad. Aquí tenemos que irnos a tablas en donde en el laboratorio se mide la conductividad de cada material y no hay una ecuación o algo que me permita estimarla en forma calculada rápida, ¿no? Porque cada sólido se comporta de manera diferente. Aquí no tenemos nada de eso. Bueno, una vez definido la conductividad y la forma en que la vamos a trabajar y cómo la podemos obtener en forma rápida para algunos gases y, bueno, para los gases y para los líquidos, vamos a volver a la ecuación de Fourier que teníamos ahorita. Entonces ya la habíamos visto esta, ¿no? Entonces tenemos tablas de K. Esta tabla es la tabla 411 que está en el libro en el libro que estamos usando de operaciones unitarias, el Jan Koplis. No está en un anexo, no, búsquenla como tabla, no recuerdo cuál es la hoja, está ahí donde está calor, donde está el tema, ahí insertaron esta tabla. No es la única, hay un montón de tablas de conductividades térmicas. De hecho, el libro de Sengel Yunus de termodinámica trae muchas tablas de conductividades térmicas, sobre todo para gases y líquidos. Aquí en esta tablita lo que están incluyendo es muchos sólidos, ¿sí? Porque en este tipo de estudio de la ingeniería, pues vamos a trabajar con sólidos. Y en termodinámica, pues no, trabajamos más con líquidos y gases, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo,
algunos líquidos especiales y algunos sólidos, materiales biológicos, aceite de oliva, alimentos, carne de res incluso, dice Quina, magra, es decir que si la carnita está gordita, pues tiene otra conductividad térmica, leche descremada, puré de manzana, salmón, algunos fluidos orgánicos, no, son disólidos, puré, otros sólidos como el hielo, el ladrillo de arcilla, el papel, el caucho, prensado, el asbesto. Estos que están aquí, estos ya son sólidos que vamos a utilizar para aislamientos térmicos. Por eso esta tabla, pues vamos a usar mucho estos que están aquí. Porque dentro del fenómeno de transporte, pues lo que queremos es hacer diseños que permitan que no tengamos o que tengamos la mínima pérdida de calor de mi sistema. ¿Sí? Hacer eficientes los sistemas de transferencia y manejo de la energía en los procesos. Y vamos a hacer diseños en los cuales vamos a aislar usando materiales de baja conductividad térmica, que son estos, ¿no? Aquí podemos ver su conductividad, es muy baja. El aire es uno de los gases que tiene más baja conductividad térmica, aquí lo tenemos, 0.0242. El aire se utiliza como aislamiento térmico, ¿sí? Tiene una de las más bajas, ¿no? 0.02, acá ¿cuál es el más bajo? 0.029. La lana mineral y todos los demás ya no le llegan al aire, ¿no? Por eso, no sé, en los edificios nuevos, por ejemplo, allá en Dubái, que hace un calorón del infierno, pues todos esos edificios usan ventanas que les llaman termopares. Tienen dos vidrios y en medio tienen aire o tienen otro gas de muy baja conductividad térmica, como puede ser el argón. Lo rellenan de aire o algún gas de ese tipo y son muy eficientes térmicamente, no necesitan otro aislamiento térmico. Este, el aire es el que retiene, el aire no permite la transferencia del calor, ¿no? Entonces, esta tablita la vamos a estar usando para que por ahí la tengan a la mano. Como les digo, no está en el anexo, está inserto en el tema, ¿no? Entonces, entraríamos a ver ya directamente, ya tenemos la ley, la ecuación de Fourier, ya tenemos las conductividades térmicas, cómo estimar una conductividad térmica en caso de que no tengamos una tabla donde leerla, dependiendo si es un gas o si es un líquido. Y ya con eso vamos a entrar la primera manera o forma de transferencia de calor, que es la conducción. Y sabemos que la conducción pues va a depender mucho del tipo geométrico del sólido a través del cual se transfiere el calor. Y vamos a iniciar con la geometría más sencilla, que es una pared o una placa plana o una pared. Entonces dice, usaremos la ley de Fourier para obtener expresiones de la conducción de calor unidimensional. Eso ya lo habíamos comentado la clase anterior. Siempre, por eso decíamos que es X en X y solo en X. Y que ya después quitamos el subíndice X porque ya pues, entendemos que es unidireccional, ¿no? Ya no es necesario poner la X. En estado estacionario, a través de algunas geometrías simples. El concepto de estado estacionario decíamos que no cambia la propiedad a lo largo del proceso, la que sea, ¿no? Que la viscosidad sea la misma en todo el volumen de fluido, en todo el volumen del sólido, que la viscosidad se comporte de manera estable y también que el calor que pasa a través de todo mi sistema siempre es el mismo. Recuerden cuando platicamos eso, cuando vimos la ecuación general de transporte, y les comentaba yo que la propiedad a través del sistema es en estado estable también. Siempre es, aunque en nuestra mente eso nos diga que no puede ser, cuando estemos haciendo los cálculos vamos a demostrar que sí es cierto. ¿Por qué? Porque en nuestra mente luego decimos que eso no puede ser tan cierto, aunque sí sea. Porque estamos entendiendo que el calor está transfiriéndose a lo largo de la pared, en este caso una pared. Supongamos que es una pared muy gruesa, de 1 metro de espesor. Entonces, si esa pared fuera blandita y tiene una temperatura en un lado de 100 grados centígrados y en el otro de 20, yo esperaría meter un dedo así en la pared
en la pared, en la sección más cercana al área, a la superficie con 100 grados centígrados, y ahí voy a sentir más caliente, ¿verdad? Y si voy metiendo el dedo así a través de la pared, acercándome hacia el otro extremo, pues yo empezaría a sentir que el calor va disminuyendo, ¿no? Como un gradiente. O sea que el calor que se está transfiriendo a lo largo de ese metro de espesor no es el mismo, ¿verdad? ¿O no? O si meto el dedo en todas partes, cuando de un lado dice 100 y de otro lado dice 20, la placa va a tener la misma sensación de calor adentro donde yo le pique. No nos suena eso, ¿verdad? Es como que decimos, no, pues eso no es cierto. O sea, si meto el dedo cercano a los 100 va a estar más caliente, si meto el dedo cercano a los 20 va a estar más frío. Y como la temperatura es un indicativo de la transferencia de la energía, decimos, ah, caramba. Entonces, ¿por qué dice la ley de continuidad o de estado, perdón, la ley de estado estable de un sistema, que el calor que se transfiere a lo largo de todo el proceso siempre es el mismo? Ah, porque son cosas distintas, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, ya que veamos el primer problema, ahí vamos ya con el diagrama, vamos a volver a tomar esta propiedad o esta condición, ¿verdad? De que el calor o la energía que se transfiere a lo largo de todo el sistema siempre es el mismo. Es decir, es un sistema en estado estacionario. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la expresión de Fourier, que ya conocíamos ahorita. Aquí tenemos la conductividad, puedo mandar el área hacia acá, me queda K por área. Esta es la distancia recorrida o el espesor de la placa y la temperatura. Entonces podemos agrupar, separar de la fuerza impulsora, separar las otras variables y me quedaría acá entre delta X, ¿sí? Entonces, yo puedo, si la conductividad térmica no es constante, sino que presenta una variación lineal con la temperatura, se sustituye y se integra la ecuación. Entonces, si voy a usar la conductividad como una ecuación, ¿dónde la vimos esa? Como esta. Sí, chequen que es la misma expresión de acá. Aquí está. ¿Sí? Yo puedo utilizar esta expresión como un gradiente o como una diferencial. ¿Sí checan eso? Yo puedo poner aquí A más BT, donde T es la temperatura media. ¿Sí? T2 menos T1, T2 más T1 entre 2. Esta es una forma aproximada porque ya estoy usando la ecuación de conductividad, pero la estoy manejando como en forma lineal porque estoy sacando una media. La temperatura esta es la media. Y la puedo sustituir así en mi ecuación de Fourier. Aquí está. Y eso es completamente válido. No es el dato más exacto, pero ya es un dato mucho más exacto que tomar un dato de una tabla que me dice conductividades térmicas a 300 Kelvin, o sea, casi a temperatura estándar. Y ahí vienen un montón de conductividades. Y luego vemos mi proceso y en mi proceso la temperatura está a 800 grados centígrados o, bueno, lo que sea en Kelvin. Y agarramos esa conductividad y la metemos. Esa es la forma más inexacta de calcular una transferencia de calor. Esta es más exacta, sacando una media, utilizando la ecuación lineal de conductividad. Y la forma mucho más exacta es integrando la ecuación, que es más chamba. Se ha demostrado que sacando la media o sacando la diferencial son prácticamente muy similares, el error es pequeño. Entonces se opta por sacar la media para no estar haciendo integraciones y utilizamos este valor utilizado como una media. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar este tipo de cálculos? Cuando el gradiente de temperatura sea muy grande entre la entrada y la salida de mi sistema. Cuando este T1 y T2 sea muy grande, me voy a hacer este tipo de manejo para la conductividad térmica. A esta se le conoce como KM, conductividad media, porque salió de una media, ¿no? Entonces, la expresión de Fourier me quedaría, está acá como la K media. Y estoy entendiendo que la obtuve utilizando la expresión lineal de la K, utilizando las temperaturas medias. ¿Ok? Y aquí está. KM es esto, simplemente lo sustituyo acá. Entonces,
Yo puedo usar una K cualquiera, incluso de cualquier tabla, puedo sacar una K media, o incluso puedo integrar, sacar la diferencial y sacar la integración. ¿Ok? Entonces, eso para la conductividad. ¿Por qué nos enfocamos mucho en la conductividad? Porque recuerden que es la fuerza, es el coeficiente de transferencia de calor. ¿Sí? Es el que realmente nos va a indicar qué tan bien se transfiere el calor en función del gradiente de temperatura. Si este tiende a cero, la fuerza impulsora tiende a cero. No sirve de nada que tenga yo mucho calor ahí, ¿no? O sea, no se va a conducir porque acá tiende a cero. Entonces, seguimos en transferencia de calor por conducción. Aquí tenemos un diagrama para visualizar los problemas o los sistemas que vamos a trabajar. Es el sistema más simple, una simple pared. De un lado tengo una temperatura más alta que genera un gradiente de temperatura contra la otra superficie más fría. ¿Sí? La altura de la temperatura me indica su magnitud. Y tenemos una transferencia de calor del lado más caliente hacia el lado más frío, siguiendo siempre pues un espesor, ¿sí? Y en la dirección X únicamente, ¿ok? Entonces eso lo podemos graficar, podemos hacer un gráfico de temperatura contra distancia, en el cual pues tenemos graficadas las dos temperaturas que me genera este gradiente y esta es la distancia recorrida, ¿sí? Como ya sabemos, en cuestiones de análisis matemático y de vectores, siempre el área bajo la curva me representa el transporte de esa magnitud, perdón, la magnitud de esa propiedad. Entonces, si yo quisiera hacer este proceso gráfico sin utilizar ecuaciones, tendría yo que medir el área que se encuentra siempre bajo una curva y esa área me representa la propiedad transportada. Pero pues no hacemos eso, ¿no? Porque es más inexacto, ¿no? O sea, imagínense estar sacando el área. Entonces, aplicamos directamente la ecuación. Entonces dice, como se mencionó en la introducción al establecer la ecuación de Fourier, la velocidad del proceso de transferencia es igual a la fuerza impulsora sobre la resistencia. Ahora la ecuación puede escribirse de la siguiente forma. Chequen que vamos a hacer un reacomodo aquí. Primeramente teníamos el puro gradiente el espesor, en este caso es el espesor. Aquí, y el área, si no quiero que me quede el calor por unidad de área, lo despejo hacia el otro lado. Eso significa que ya conozco el área a través de la cual se transfiere el calor. Si no lo conozco, lo dejo en función del área. Pero como lo que quiero es el puro calor, despejo el área y me va a quedar Ka entre el espesor, ¿sí? O Km entre el espesor, en caso de que esté usando la opción de sacar la K media. Esta relación que hay entre Ka, entre delta X, esa es en sí la resistencia al flujo del calor. Como lo podemos ver, como sabemos que toda propiedad se puede escribir en forma general como la fuerza impulsora entre la resistencia, y si sabemos que la fuerza impulsora siempre es el gradiente de temperatura en el caso del calor, quiere decir que todos los demás términos representan la resistencia. Entonces lo que hacemos aquí es mandar esa relación de Ka entre delta X, lo mando como, como denominador y me queda el inverso, ¿no? Por la regla de la tortilla. Entonces abajo me queda una relación que dice delta X entre Ka. ¿Sí? Ka estaba multiplicando, pasa dividiendo abajo. Y esta relación del espesor entre la conductividad y entre el área, esa es la resistencia. Entonces yo puedo expresar la ecuación de Fourier en su forma más general, que dice que el transporte de calor es la fuerza impulsora entre la resistencia, donde la resistencia es delta X entre K. Aquí están, la resistencia es delta X entre K. Aquí hay que empezar a extraer de la ecuación el concepto de resistencia, porque ahorita es muy simple, es una sola placa, es una placa plana. Entonces, esta relación es relativamente simple. Pero cuando tengamos sistemas más grandes, de muchas placas, o tengamos sistemas que sean cilindros, por ejemplo, porque recuerden que las tuberías pues, son cilindros. Y en ese caso, la expresión de la resistencia
es muy importante y debemos de saber que se expresa de esta forma para poderla trabajar en sistemas más complicados, como como una propiedad o una sección aparte, ¿no? De la fórmula, porque eso, ahorita es nada más R es igual a delta X entre K, eso después se nos va a hacer un choricito medio largo, ¿no? Así, de muchos términos. Entonces, hay que identificar lo que es la resistencia realmente. Y dice corresponde a la resistencia y esta se expresa en, en Kelvin sobre kilowatt en el sistema internacional, ¿no? Este, y grados Fahrenheit por hora entre BTU en el sistema inglés. Está inverso, si checan, porque está abajo, ¿no? Sacamos el inverso. Sería watt sobre Kelvin, pero es el inverso, Kelvin sobre watt. Sería BTUs, energía entre grado Fahrenheit y hora, es el inverso, hora entre grado Fahrenheit y BTU, porque aquí los invertimos, ¿no? Recuerden que K estaba arriba y ahora quedó abajo. Simplemente para tener un acomodo que me permita tener una expresión separada de lo que es la resistencia. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplito y con esto nos vamos. Dice pérdida de calor a través de una pared con aislamiento. Es muy simple, no voy a poner pizarrón porque está muy sencillo su resolución. Aquí haríamos un diagramita similar a ¿verdad? Hacemos un diagramita como esto para poner los datos del problema, ¿no? Entonces nos dice el problema que calcule la pérdida de calor por metro cuadrado de área de superficie para una pared construida o constituida por una plancha de fibra aislante de 25.4 milímetros de espesor. Entonces, delta X es 25.4 milímetros de espesor. Ponemos aquí, ¿sí? Y nos dice que quiere que calculemos el calor perdido, ¿verdad? Calcule la pérdida de calor. Quiere decir que necesito calcular el calor que pasa a través de la pared. Voy a calcular el calor que sale a través de la pared. Dice cuya temperatura interior es de 352.7 Kelvin. La temperatura más alta, la pongo acá, T1 es igual a 352, punto 7 Kelvin. Y la temperatura más baja, es decir, la del otro lado, la del otro extremo de mi sistema, es 297.1 Kelvin, que sería aquí, T2, 297.2 Kelvin. Sabemos que está de esa forma porque tiene que haber un gradiente de temperatura. Y voy a calcular el calor que logra pasar a través de esta pared, que es una pared que de baja conductividad térmica, porque es fibra aislante, ¿sí? Entonces, ya que ubiqué mis condiciones del problema, pues voy a aplicar la ley de Fourier que tengo aquí, ¿sí? Necesito el gradiente de temperatura, necesito el espesor, que ya lo tengo, necesito el área. El problema no me expresa cuál es el área, ¿no? Me dice por metro cuadrado de área. Entonces, lo cual significa que voy a dejar la A. Si ya la tengo acá, la voy a volver a sacar y la voy a poner abajo de la K, de la Q, para que el resultado sea energía por área, ¿no? Porque no conozco un área definida. Sé que es por metro cuadrado de área. Y aquí lo que necesitamos es la conductividad térmica de la fibra aislante. Vamos a ver si está acá arriba en la tablita. Hielo, ladrillo, papel, prensado, lana mineral. Y vamos a ver qué no está aquí. Fibra aislante. Caucho duro, corcho prensado, lana mineral, cobre, aluminio. No está, ¿no? No está, ¿verdad? Entonces déjenme lo busco acá Lo ve. en otra tabla. Me voy a ir al libro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dimensiones de tuberías. Vayan sustituyendo ahí los datos. Ahorita les paso el dato de la conductividad. Profe, los milímetros, lo paso a metro. Sí, claro. Sí, sí, tenemos que expresar todo
En sistema internacional, la distancia en metros, ¿no? La temperatura en Kelvin y la energía en joules por segundo o watts. Ok, dice aquí, en el apéndice A3 está, ¿no? En los anexos, ponerle ahí anexo A3 para que sepan dónde se encuentran las demás conductividades. Es de 0.048 watts sobre metro Kelvin. 0.048 watts sobre metro Kelvin. Es el anexo A3. 0 punto qué, profe. 40.048 Ujú. watts sobre metro Kelvin. Y ya con eso ya podemos sacar la cantidad de calor. Nos va a quedar eh, watts por área, watts sobre metro Kelvin, joules. Conductividad térmica de líquidos, conductividad térmica, materiales de construcción y aislantes. ¿Era qué? Fibra, Aislante. Fibra aislante. fibra aislante, ¿verdad? Asbesto, ladrillo, arcilla, fieltro de lana. Aislante de laminados de fibra, ¿no es eso? Aquí está, sí, correcto. Aislante de laminados de fibra, exactamente. De hecho, ahí está punto 048. Esa es la A315, ¿verdad? Página 971. Profe, en qué queda el valor? ¿En joules? Si es energía por metro cuadrado, ¿Los watts a qué equivalen los watts, profe? joules por segundo. Joule por segundo. Sí, de ahí sacas el joule y joule por segundo. Porque va a ser, pues primero, porque a mí me dio 105.070. No sé si esté bien. 105.070. Ujú. A mí me da 105.03. ¿Y cuánto? 105. Sí, 105.0342. ¿Qué unidades tiene? Watt sobre metro cuadrado. Watt sobre metro cuadrado, correcto. Watt sobre metro cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué por metro cuadrado, profe? Porque el área no lo estás afectando. No conoces El área ya está. Es por eso que no nos da una específica, pues nada. Si te dice calcula la pérdida de calor por metro cuadrado de área. No dice por un metro cuadrado de área, dice por metro cuadrado de área. Entonces despejas el área y lo llevas contra la Q. Te va a quedar Q entre área. Ah, y el área es metro cuadrado. El área es metro cuadrado, correcto. Sí, porque ya transformaste los milímetros a metros. Sí, porque se eliminan en la... Sí, ya entendí. Okay, muy bien. Bueno, ese es un problema de aplicación para una placa plana. Es muy sencillo, no hay mayor complicación, ¿no? Es una sola pared, esa es la diferencia, es una sola pared.
y podemos estimar cuánto calor se está introduciendo a tu casa, si sabes la conductividad térmica del ladrillo o del revoco o del cemento, que de hecho ahí están las tablas, ¿no? Ahí viene la conductividad térmica para el ladrillo, para el cemento. Entonces podemos saber cuánto calor se nos mete a las casas con este calorón, ¿no? Lo que hay que conocer es la temperatura que hay afuera y la temperatura que hay adentro. Y es un de los cálculos más simples que vamos a hacer. Mañana o en la próxima clase vamos a trabajar con cilindros huecos, porque recuerden que en la industria, pues más que nada las tuberías, pues son cilindros huecos, ¿no? Y normalmente se usan para conducir fluidos a temperaturas altas o muy bajas, y se requiere, pues, minimizar la pérdida de energía a través de estos sistemas. Entonces vamos a ir viéndonos a aplicaciones industriales. Y vamos a ver conducción a través de un cilindro hueco. Después vamos a ver cuando tengamos sistemas ya con sistemas combinados en donde estemos aislando una pared plana y de igual forma estemos aislando una tubería, ¿sí? Para impedir que se pierda o entre calor al sistema. Y chequen que las ecuaciones se nos van haciendo un poquito más interesantes, ¿no? Entonces, y esto es nomás por conducción. Cuando ya metamos en estas ecuaciones la convección y la radiación, pues la fórmula se hace un poquito más grande, ¿ok? Entonces, eso es lo que sigue. Bueno, jóvenes, son las 2:30. Media hora para ir a comer, porque la otra clase es a las 3. No sé- Dale, profe, no sé nos ustedes vemos. cómo anden, pero yo sí. Sale. Nos Vale, vemos a la profe. próxima. Nos vemos. Vamos, profe. Hasta mañana.